musicales precolombinos a partir de un concepto teórico, metodológico que tiene que ver con cómo se produjeron estos instrumentos, cuáles fueron las ideas que rotaron en esa época, ¿verdad? A partir de la relación de los instrumentos, la música y el medio ambiente. Los instrumentos arqueológicos datan del 300 a.C. al 1550 después de Cristo. En la muestra hay una recopilación de más de 60 instrumentos musicales, de los cuales se generaron en las 3 regiones arqueológicas del país, es decir, que fueron múltiples etnias las que generaron estos instrumentos, múltiples grupos, que al final de cuentas tenían un trasfondo cultural y ritual muy distinto entre sí o que tal vez tenían coincidencias. Entonces los instrumentos reflejan justamente todas estas coincidencias, similitudes o diferencias en cuanto a las relaciones culturales. Bueno, desde pequeño yo siempre he tenido como una afinidad bastante grande por las cosas indígenas, digamos. Pasando el tiempo me he ido empapando. Este proyecto de hecho fue un gran paso que di en el abordaje de la música indígena costarricense. La parte arqueológica, hasta el momento no había ninguna investigación que recopilara toda la parte de la música precolombina y los instrumentos musicales. Habían excavaciones que de pronto se excavaba algún instrumento, pero no se daba como ese tema, ¿verdad?, en sí, bien estudiado, relacionado, analizado, y a partir de esa falta de información decidimos justamente retomar el tema a la luz de que en la colección existen más de 400 instrumentos musicales precolombinos en la colección de los museos del Banco Central y que también en otras colecciones existen este tipo de instrumentos o este tipo de artefactos. De alguna manera contribuí a articular todo esto que se gestó de la mano de un equipo de trabajo súper valioso, ¿verdad? Entre esas personas quiero recalcar a mi amigo y un músico que admiro muchísimo, que es Joan Villaperros, que con él fue que se dio la idea de hacer el Banco Liberado de Derechos. Bueno, por supuesto la gente acá del museo, ¿verdad? El DJ Lab que se envolvió en el tema del concurso de la metáfora de los sonidos. Y el rol yo diría que tuve yo fue como de articular un poco eso, ¿verdad? Por otro lado, digamos, el aporte mío como músico, tuve el honor de hacer la identidad sonora de la exhibición y por supuesto que lo más valioso y las cosas que más me han marcado a mí en mi vida como músico, sin duda fue haber podido tocar esos instrumentos. En sí, la parte de la música precolombina o la música en general tiene mucho que ver con hablar de las identidades, ¿verdad? Cuando hablamos de las identidades precolombinas o de las identidades sonoras, vemos una serie de instrumentos que no solamente se relacionaron con la cosmovisión o con lo que interpretaba ya el artefacto en sí, digamos, lo que uno ve, sino que también habían sonidos que hablaban mucho de cómo eran las personas, ¿verdad? Y esta parte precolombina nos ayuda a conocernos actualmente a nosotros mismos, cómo nos hemos desenlazado en esta parte de identidad, cómo la música ha conformado o es un punto muy importante para poder hablar inclusive de nosotros mismos en el pasado, presente y futuro. Yo desde mi experiencia, digamos, el poder tener un contacto directo con las ocarinas, con los sonajeros, con todo esto, y al mismo tiempo estar escuchando a las arqueólogas contarme que esto que yo tenía en mis manos instrumentos de 1500, 2000 años, es imposible no sentirse conmovido, ¿verdad? A mí eso me conmovió, o sea, fue como wow, o sea, pasaron 2000 años desde que esto estuvo enterrado y alguien más lo volviera a soplar. La investigación no solamente vio el instrumento per se o la parte tecnológica del instrumento, sino que nosotros tratamos de evidenciar quiénes eran esas personas que estaban atrás de los instrumentos musicales, cuál fue su estructura de pensamiento, cómo fue que a partir de las relaciones con el medio ambiente, del sonido de las aves, del río, de verdad, del medio o del entorno, trataron de asimilar estos sonidos, le dieron una identidad o un simbolismo, ¿verdad? Una referencia ritual, que tal vez el sonido del sapo signifique la muerte, etc. Y confeccionaron este instrumento musical que a ellos les significaba algo. Entonces es como una resignificación del medio ya en un objeto material. A partir de justamente toda esta parte teórica de la arqueología, decidimos resignificar estos sonidos y traerlos a la actualidad.
parte de esto fue la idea justamente de tratar de grabar los instrumentos actuales que ellos llevaban más de 1700 años de no ser grabados, ¿verdad? Por razones de conservación, por otro tipo de efectos que no nos permitían escucharlos. No es complicado, en realidad yo creo que si buscan la metáfora de los sonidos, así tal cual en Google, va a salir. Sin embargo, todos estos archivos están subidos en SoundCloud y en Bandcamp también, y pueden buscar información extra en YouTube. Hay un poco de la explicación de este proceso. La gente va a entender más qué fue lo que se hizo el concurso. Digamos, yo siempre sueño y he soñado desde que empezó este proyecto de que más museos lo repliquen. O sea, que digan, pucha, en Costa Rica el museo decidió liberar el sonido, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿qué tal si esto se libera? O sea, se hacen bancos de sonidos y lo que va a estar disparando es herramientas para la creatividad. O sea, esto del concurso y de todas estas propuestas no solo llegaron propuestas de canciones, llegó diseño sonoro, por ejemplo, cosas a las que se le puede aplicar fuertemente a la animación, al diseño sonoro, digamos, en películas, en danza, en teatro. O sea, tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Y todo esto está ahí libre.